Cuando ustedes me digan las cámaras, empezamos. Buenos días. Les voy a comentar rápidamente los puntos fundamentales del Eurogrupo de ayer y del Ecofin de hoy, y después, pues, como es habitual, pues me pongo a su disposición. Ayer tuvimos en el Eurogrupo, el primer punto del orden del día fue la aplicación del mecanismo de resolución al Banco Popular, ¿no? Es decir, intervino la presidenta del Fondo de Resolución Europeo, la responsable del SSM, es decir, de la supervisión de los bancos. Y yo creo que la conclusión fundamental es que los mecanismos habían funcionado y han funcionado a pesar de que se tuvo que acelerar todo el procedimiento de aplicación de la resolución. Es decir, tuvimos que hacer prácticamente, o se tuvo que hacer en 12 horas lo que teóricamente estaba previsto hacerlo en un fin de semana, que son 48 horas, ¿no? Se valoró positivamente que no hubo ningún tipo de contagio, se valoró positivamente que no hubo ningún tipo de inyección de dinero público, que los depositantes pudieron inmediatamente operar al día siguiente, que el banco abrió sus oficinas al día siguiente. Y que además, pues la alternativa, que como saben ustedes, la alternativa hubiera sido el concurso, hubiera sido mucho peor, mucho más perjudicial para la propia entidad, para los trabajadores y para los depositantes del banco. Pero también se hizo un análisis de qué se podía mejorar, ¿no? Y lo que se puede mejorar, como saben ustedes, es la liquidez del mecanismo de resolución. Es decir, se ha visto perfectamente que en el procedimiento de resolución el tiempo es vital, el tiempo es imprescindible y, lógicamente, para tener tiempo en estas ocasiones, en esas circunstancias, es muy importante contar con instrumentos específicos de liquidez, algo que apoya tanto el Fondo de Resolución Europeo como la propia Comisión Europea. Yo estaba hablando con el comisario Dombrovskis, con el vicepresidente Dombrovskis, que, como saben ustedes, es responsable de temas financieros, y estaba completamente de acuerdo en que es necesario buscar instrumentos para dotar de liquidez al Fondo de Resolución Europeo, bancario europeo, y también a lo que son incluso también a las autoridades de resolución europeas. Esa ha sido la conclusión fundamental y del elemento en el cual yo creo que además iremos teniendo pues más datos a medida que pasa el tiempo en términos de cómo se puede perfeccionar el mecanismo de resolución. Después una discusión sobre la propuesta del programa de trabajo para el Eurogrupo para el segundo semestre del 2017, que se aceptó. Tuvimos una discusión temática sobre crecimiento de empleo y calidad del gasto público, en el cual lo que ha hecho la Comisión es hacer una especie de revisión de los diferentes países, tampoco hubo mucha discusión, y fuimos después al artículo 4 de la zona euro que elabora el Fondo Monetario Internacional. Ahí lo fundamental, lo que les comentaría es que el Fondo hace un análisis pues, muy profesional de la situación de la zona euro y, más allá de lo que es el análisis de coyuntura, que ustedes lo conocen perfectamente, lo que hace el Fondo Monetario es respaldar la necesidad de reformas en la unión monetaria, es decir, profundizar en la unión económica y monetaria en la zona euro, especialmente los frentes de la unión bancaria, de la unión de los mercados de capitales, la capacidad fiscal común, en todo lo que tiene que ver el tema institucional. Hubo también una propuesta del ministro francés de Finanzas de que deberíamos avanzar la discusión sobre el futuro de la unión monetaria, y yo creo que este informe de algún modo lo que hace es ser un buen punto de partida, ¿no?, para dicha discusión. Y después tuvimos como último punto del orden del día Grecia. Grecia, acordamos el desembolso de 8.500 millones, pues se habían había implementado todas las medidas que considerábamos que eran estrictamente necesarias. Después, por otro lado, también el Fondo Monetario pues, presentó un acuerdo de principio, o va a presentar un acuerdo de principio a su Consejo, en el cual lo que viene a indicar es que continúa formando parte del programa, pero deja condicionado un desembolso de hasta 2.000 millones a que al final del programa pues, se hayan tomado medidas específicas y concretas que garanticen la sostenibilidad de la deuda griega. Nosotros lo que hicimos en el comunicado es únicamente mostrar
una serie de posibilidades, que ya las tenemos muy analizadas, de cómo se puede aliviar la deuda, ¿no? Con extensión de los vencimientos, ampliación de los periodos de gracia, reducción de tipos de interés, beneficios de diferentes programas que existen en los bancos centrales, tenedores de deuda griega, etcétera, 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 etcétera. Pero, en definitiva, lo que se ha conseguido es el desembolso. Se ha conseguido también que el Fondo Monetario formalmente continúe en el programa y, lógicamente, lo que será la culminación del mismo dependerá, porque es un requisito que toma el Fondo Monetario Internacional, de las medidas que se acaben adoptando para aliviar el peso de la deuda griega. Y aquí se comentó también, incluso al inicio, fue el primer punto, antes de entrar en lo que era el tema griego, la cuestión de los expertos. La cuestión de los expertos es un tema que viene ya de lejos. Como saben ustedes perfectamente, ha habido una serie de 3 expertos internacionales, un italiano, un español y un eslovaco, que asesoraron al fondo de privatización griego. No formaban parte de la troika, eran expertos. Había 3 nacionales y 3 extranjeros independientes. Y, como saben ustedes, por la problemática del derecho penal griego, están sometidos a un procedimiento penal, ¿no? Este es un tema que llevamos tiempo hablándolo desde hace meses y, bueno, lo que se quedó es que el Gobierno griego iba a hacer todos los esfuerzos que pudiera y necesarios para que se acababa produciendo, sin duda, la desimputación de estos 3 expertos.